Son las 7:44. Bueno, como decíamos, esta es una semana clave para un país entrañable que es Venezuela. Entrañable para, bueno, en general para el continente, pero incluso diría yo, en especial para quienes por motivos de nuestra historia reciente tuvieron que pasar su exilio en aquellas tierras. Bueno, uno de ellos es el exministro de Estado y además miembro del Foro Permanente de Política Exterior, Sergio Bitar, a quien queremos saludar a esta hora de la mañana. Sergio, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Gracias a ustedes, Claudio y Patricio, saludos. Sí, le habla aquí Patricio Sergio para que pueda distinguir nuestras voces. Las voces. Sí. Hola, Patricio. Bueno, parto preguntando por el tono de la declaración donde ayer la Cancillería anuncia el fin de la misión del embajador Gasmuri en Venezuela. En otras coyunturas, Sergio, se ha felicitado la claridad de las posiciones de Chile en política exterior, pero también su prudencia, ¿no? Y aquí hay un párrafo que me llama mucho la atención y que quería partir preguntando por ahí para hablar de esto, ¿no? Del modo en que la Cancillería elige decir lo que dice. Cuando afirma que Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente desde el 10 de enero como resultado del fraude electoral perpetrado por el régimen, ¿no? Bueno, partamos por ahí, Sergio. ¿Cómo evalúa usted o qué podría decir sobre el tono elegido por nuestra Cancillería? Bueno, el tono que se aplica en Venezuela es una de las improntas de la política internacional que ha aplicado Chile en el último tiempo y que ha caracterizado al presidente Boric. No hay doble estándar y hay claridad. Y eso ha tenido particular precisión de lenguaje en el caso de Palestina y de la forma como Israel la ha destruido, violando las normas del derecho internacional, y Venezuela, en que comete Maduro y el equipo de la banda de 6 personas que maneja ese país un fraude absolutamente descomunal y descarado. Yo creo que eso le da prestigio a Chile y para mí es una buena forma de actuar en esta materia. Lo que está diciendo es: no hay relaciones a nivel de embajador y habrá algún funcionario consular para arreglar los problemas prácticos que existen entre todos los países y en particular con una inmigración a Chile que fue calculada por el gobierno recién hace una semana en cerca de 750.000 y necesitan solucionar sus problemas. Esa es la línea, a mi juicio, y así lo interpreto. Uh-huh. Sergio, ¿cómo le va? Buenos días, Claudio lo saluda por acá. ¿Cómo proyectar el futuro, tomando en cuenta que, independiente de la intención que tenga en este caso la oposición venezolana, encabezada por Edmundo González, de poder hacer uso de la legítima voluntad popular que se expresó en la votación pasada y asumir él como presidente de Venezuela? Todo parece indicar que eso no va a ocurrir. Tendría que suceder algo muy extraordinario aparentemente para que finalmente Nicolás Maduro no pueda concretar su intención de perpetuarse en el poder por lo menos un periodo más. ¿Cómo proyectar la situación tomando en cuenta lo grave que se ha vuelto el contexto en temas, por ejemplo, de derechos humanos en Venezuela y la relación también con los otros países? Bueno, no hay dos personas que piensen, no hay más de uno que piense, yo creo que ninguno piensa, de que va a echar pie atrás Maduro. De manera que lo que cualquiera de nosotros podría haber previsto, y en mi caso personal, que he vivido parte de mi exilio allá, que he seguido muy de cerca la situación venezolana, que incluso tengo muchos conocidos con los cuales estoy en vinculación y que siempre nos pedían asesoría opinión respecto de la transición chilena y de otras transiciones que me ha tocado estudiar. Y el caso todos nos hemos pensado de que la última elección, se estaban cumpliendo todas las condiciones de las transiciones: unidad de la oposición, conteo simultáneo del voto como hicimos nosotros en el plebiscito, cambio completo en todas las encuestas de la actitud
y luego las actas demuestran de que ganó lejos Edmundo González y no ocurre. Entonces, después de aquello, después de esa decisión es muy difícil un paso atrás, y yo diría que nos hemos equivocado y es muy difícil predecir a mediano plazo. A corto plazo yo creo que no es difícil predecir. Jamás va a dar un paso atrás después de lo que ha hecho, y sé que esta mañana además tomó otra decisión de movilización total de las Fuerzas Armadas, porque claro, va a haber otro momento de aislamiento y depende cómo ocurra la llegada de González. Sí, Respecto de González, sí. Edmundo González, diría solo una palabra. Yo creo que ocurra lo que ocurra, es un gesto moral y un gesto cívico que va a quedar en la historia de Venezuela. Ganó y tuvo el coraje y puso en riesgo su vida, que puede, por cierto, puede ocurrir un hecho que no quisiéramos. Y no olviden ustedes lo que pasó ayer, que el propio Edmundo González informó de que su yerno, yendo al colegio a dejar al hijo, fue arrestado y no se sabe dónde está. Entonces, esta gente recurre a cualquier cosa. De manera Sergio, que ese es el cuadro, sí, hasta este momento. Ahora, ¿cómo va a llegar? Hay distintas hipótesis de lo que puede ocurrir. Ya, en su consideración, entonces, Sergio, Edmundo González no debe dejar de ir a Venezuela, porque en un argumento contrario al que acabo de mencionar, se señala, por ejemplo, la deteriorada salud, que es bien evidente del dirigente, y también que esto podría, no sé cómo decirlo, pero agudizar la violencia, la confrontación al interior del país, que es un hecho que, guste o no, es parte del análisis político que se tiene que hacer de la situación, ¿no? Usted dice que a pesar de esto, lo que corresponde es que Edmundo González vaya. No, yo no digo lo que tiene que hacer, que estoy contrastando lo que está haciendo. Ajá. O sea, es evidente que tiene un problema de salud, es evidente que va a ser un choque, es evidente que lo pueden arrestar a la llegada, es evidente que lo pueden subir a un avión y mandarlo de vuelta. No creo que él esté en condiciones físicas ni otras de ingresar por pasos irregulares que lo permitan entrar y después dar una sorpresa adentro. Todo eso puede ocurrir. Lo último es lo menos probable, pero es un gesto de él ante la historia de Venezuela y su pueblo. Ustedes votaron por mí, yo no puedo seguir afuera. Lo ha declarado ante todos los países. Hoy día tiene una reunión en Panamá donde habrá va a haber cancilleres de varios países del mundo, y va a haber incluso jefes de Estado de respaldo a él, para dejar constancia de que aquí hay un fraude masivo demostrado. Entonces, es un gesto de voluntad y de peligro, yo lo encuentro muy corajudo y lo encuentro muy respetable. Sergio, ¿cómo debe continuar o cómo debe seguir procediendo la comunidad internacional, en el sentido de que, y pienso más allá de los gestos que pueden hacer países como el nuestro, sino que aquellas grandes potencias o regionales o mundiales que efectivamente pueden ejercer algún tipo de influencia en contra de Venezuela, porque efectivamente, por ejemplo, la vía de las sanciones sabemos que no necesariamente golpea a los gobernantes, no necesariamente golpea a los gobiernos, sí termina golpeando al pueblo de los países que son afectados por esas sanciones, y ahí hay un dilema ético también respecto de si es conveniente avanzar en esa vía, perjudicando a gente que es finalmente inocente de toda esta situación, incluso víctima del mismo problema. ¿Cómo proceder, tomando en cuenta además que, por ejemplo, hay dudas respecto de lo que podría hacer Estados Unidos o el rol que podría jugar Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y la posición que pueda tener respecto de Venezuela? A ver, mi lectura, vamos a mirar los factores externos y el comportamiento internacional, que nunca va a determinar lo que ocurra. Puede influir en lo que ocurra, pero nunca va a determinar el cambio de régimen por la presión internacional. Eso yo creo que hay que tenerlo claro. En general se da así, y por lo tanto no hay que poner los huevos en esa canasta, pero sí preguntarnos qué pasa. Ahora, ¿qué pasa? Lo de Venezuela va de alguna manera va a influir sobre ella y la actitud internacional, los factores geopolíticos, especialmente para Estados Unidos. Y desde ese punto de vista,
obviamente la estrategia norteamericana y especialmente con Trump hacia América del Sur va a estar muy determinada no por la democracia ni por los derechos humanos, que no es muy sensible a eso, y los sectores republicanos duros nunca lo han sido además, sino por razones de seguridad y de la pugna con China, y por lo tanto la preocupación principal para Estados Unidos es la presencia china en América del Sur, como un factor determinante del diseño de su política. Y es por eso que vamos a ver seguramente con Trump, como vimos en su primer gobierno, que vino un señor Pompeo aquí a decir, oiga, que no haya inversiones chinas en Chile, o que los argentinos en ese momento tenían un punto de observación en el sur, cerca de la Patagonia, que no lo esté, la preocupación que han mostrado por Chancay y el puerto que se ha instalado en el Perú. Entonces, desde ese punto de vista, mi conclusión, ¿cuál es? Los norteamericanos no van a ir más lejos de lo que han ido. Van a dejar que su empresa Chevron y que otras, incluso de Occidente, italianas, españolas, que por lo demás están haciendo trámites para explotar petróleo venezolano, lo hagan, y evitar que China ponga inversiones en petróleo o que Rusia continúe haciendo algunas operaciones de compra como tercero para luego colocar en otros mercados, de manera que esto quede más en un espacio controlado. Esa va a ser la política de Estados Unidos, la señal ya la dieron, no han suspendido ninguna autorización para explotar petróleo y al mismo tiempo no han incrementado ni van a incrementar, a mi juicio, ninguna sanción. Ese es un hecho muy importante. Y luego está la dimensión más bien política, no geopolítica, sino estrictamente política valórica, es decir, esto no es una democracia y ahí van a estar todos cuadrados. Aquí hay un fraude, esto no es una democracia. ¿Qué hacemos? O rompemos relaciones, que ya se produjo con Paraguay, puede pasar con Argentina, o no ponemos a nadie allá, que es la política chilena y la de otros, o dejamos un gobernador, un embajador, no sabemos lo que va a hacer Brasil, pero muy probablemente Colombia lo haga, porque tiene 2-3 millones, más de 2 millones de venezolanos en su país, por lo tanto tiene que mantener una relación, aun cuando le produzca un profundo desagrado y tenga la oposición de toda su ciudadanía, y se va a ir, el aislamiento está, y el aislamiento internacional en ese sentido va a estar. ¿Cuánto dura? Ya es otra discusión, depende de qué pase adentro. La oposición espero que siga unida, vamos a ver después de este golpe cómo te repones, cómo actúas y por dónde actúas, porque si los meten presos, no los dejan moverse y los van aterrando todo el día ante cualquier movilización social, va a costar. Y por lo tanto la política internacional ahí tiene que hacer, y todos nosotros ayudar a que se respeten los derechos humanos y las normas democráticas y defenderlos cada vez que tocan a alguien, como por ejemplo al yerno de González ahora. Sí. Así nos pasó en dictadura a nosotros, el apoyo internacional que recibíamos cuando había alguna violación de derechos humanos no corrigió la dictadura, pero protegió en algo. Entonces yo creo que la actitud ahora firme es aislar desde afuera y también de proteger los derechos humanos y salir en defensa de ellos a través de todos los organismos, las Naciones Unidas, la Interamericana de Derechos Humanos y todas las que estén en los grupos existentes en ese sentido. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Sergio Guitart. Sergio, desde hace algunos años a esta parte, siempre el tema de Venezuela parte como un tema de política exterior y termina siendo un tema de política interna. De hecho, a mí me llama la atención que a día miércoles todavía no lo sea, pero si no lo es aún, seguramente Sergio, salvo que usted piense distinto a mí, lo será de aquí a mañana y con toda seguridad de aquí al viernes, ¿no? Y lo comento porque es un mes políticamente complicado dentro de Chile, donde entre otras cosas se está trabajando dificultosamente el tema de pensiones, y cuando este tema inevitablemente aterriza en Chile, no va a dividir a las oposiciones que tienen un solo punto de vista sobre Venezuela, sino al oficialismo, que tiene más de una posición sobre Venezuela. ¿Cómo vislumbra usted ese escenario? Porque la vez anterior, que fue luego de las elecciones del 28 de julio, llegó a haber cruces bastante virulentos entre las distintas expresiones partidarias y sensibilidades del oficialismo respecto a este tema.
A ver, mi percepción en Chile es la siguiente: siempre va a haber disputa y los grupos extremos de izquierda y de derecha tienen una visión cerrada de las cosas y por lo tanto contribuyen muy poco a que los problemas se resuelvan. Más bien son campeones para crear problemas. En el caso chileno, por la cantidad de venezolanos existentes en el país, hubo sintonía fuerte entre lo que fue nuestra historia del plebiscito con la elección última, creo yo. O sea, lo que vi como manifestaciones a lo largo del país tenía una gran popularidad en la ciudadanía chilena. O sea, aquí hay una elección, esa elección se ganó y nosotros, la mayoría de los chilenos, esperábamos que se respetara. Y entonces, al no hacerlo, la reacción fue completamente antagónica a Maduro y pro oposición. Yo creo que si hay cualquier encuesta, no he visto una reciente en Chile respecto de esta materia, el rechazo a Maduro debe estar arriba del 80%, y el resto será un poquito a favor, no sé quiénes podrán estar a favor, y luego no sabe, no responde. Bueno, en ese cuadro entonces, yo no veo dentro de Chile una diferencia mayor en lo que constituye el núcleo del pensamiento de la ciudadanía. Lo que sí puede haber diferencia respecto de la posición del Partido Comunista, que ha sido gravemente contraria a lo que debieran ser los principios que guían una política internacional. El presidente no ha cambiado de actitud, la ha mantenido exactamente igual, y por lo que uno oye, también en el Partido Comunista hay discusiones sobre esa materia. Algunos van a seguir defendiendo a Maduro, el resto no, y la mejor demostración es lo que le pasó al ex senador Navarro en Concepción en esta materia, que tenía unas relaciones, no fue claro en denunciarlo y le fue pésimo en la elección. O sea, creo que ahí nosotros tenemos que guiarnos por principios. Los principios son fundamentales en política, especialmente cuando la política es muy confusa y cuando el mundo está tan confuso. Uno tiene que ceñirse a la democracia, a los derechos humanos y a los valores que lo inspiran. Si algunos querrán puro orden, otros querrán orden con solidaridad y con más igualdad. Bueno, ahí se va marcando el rumbo de la política, pero yo aquí no veo un problema interno. El problema interno en Chile ha sido otro, que la mayor parte de los venezolanos, saliendo de una dictadura, pueden y ven a sectores de la izquierda como partidarios de aquello que ellos no odian, no desean, por el sufrimiento que han tenido. Y por lo tanto, un gran porcentaje de los venezolanos que están en Chile, que ya tienen derecho a voto, es muy probable que se hayan cargado para la derecha en las últimas elecciones. Y es por eso que los sectores progresistas, dentro de los cuales yo me incluyo, deben tener una posición muy clara respecto a la democracia, respecto de Maduro antagónica, respecto a los derechos también de los inmigrantes, y no hacer como la derecha que condena a Maduro y lo único que anda persiguiendo a los venezolanos como potenciales criminales, lo cual me parece que es una cuestión, yo como hijo de inmigrante la considero inaceptable. Sergio Vittar, exministro de Estado, integrante del Foro Permanente de Política Exterior y que en su momento también estuvo exiliado en Venezuela. Agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Les agradezco a ambos. Muchas gracias, Claudio y Patricio. Gracias, Sergio. Que tenga un buen día. Hasta luego. Son las 8:03. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta más conversaciones en este Radio Análisis de día miércoles.